Imagina esto, te dan un mapa del universo, uno que dice mostrar todo lo que existe, galaxias, cúmulos, supercúmulos, materia oscura, radiación cósmica, una representación total del cosmos. Te dicen, aquí está todo, esto es el universo tal como lo conocemos. Lo miras, lo analizas y por un momento te maravillas. Pero entonces algo llama tu atención. Hay una sección apenas visible, donde la imagen parece difusa, como si hubiera sido desenfocada a propósito. Deslizas el mapa hacia otro sector y encuentras una zona marcada como fuera de cobertura. Y más allá, otra más, cubierta por una franja oscura. Preguntas, ¿qué hay allí? Y te responden, eso es ruido de fondo cósmico. Son zonas que interferencias naturales impiden observar bien. Nada importante, solo partes del cielo sin datos útiles. Pero algo no cuadra. Porque cuando comparas esos errores con los mapas antiguos, notas que los vacíos están en el mismo lugar, que no importa el año, ni el telescopio, ni la misión, siempre hay regiones que no se muestran con claridad. Y no estamos hablando de imágenes simples. Hablamos de misiones multimillonarias con tecnología capaz de detectar la luz de una galaxia a 13.000 millones de años luz. ¿De verdad quieren hacernos creer que justo allí la imagen falló? ¿En el mismo punto exacto? ¿Siempre? Lo curioso es que nadie dentro de las agencias lo cuestiona abiertamente. Los artículos científicos ni siquiera lo mencionan, y los pocos astrónomos que lo notaron hoy prefieren no hablar del tema. Pero hay quienes no se conformaron. En foros cerrados, astrónomos aficionados con telescopios de alta potencia han empezado a comparar datos. Han creado mapas caseros, capturando imágenes con sus propios equipos. Y lo que descubrieron es inquietante. En al menos 3 regiones del cielo aparecieron formaciones que en mapa oficial. Uno de ellos, un ingeniero mexicano retirado con pasión por la astrofotografía, captó una secuencia de pulsos luminosos repetitivos en una zona que la NASA cataloga como vacía. Subió el video a una plataforma abierta. Horas después, su cuenta fue suspendida y el contenido eliminado por supuesta violación de normas técnicas. ¿Coincidencia? Quizá. Pero esto se ha repetido más veces de las que quisiéramos aceptar. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿y si el mapa del universo que conocemos no solo está incompleto por limitaciones técnicas, sino porque alguien ha decidido que hay cosas que no deben mostrarse? Y si eso es cierto, ¿qué están ocultando? Antes de responder esa pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo, volver al inicio, a cuando la humanidad decidió hacer su primer mapa del universo, porque fue entonces cuando empezó la distorsión. Todo comenzó con una fotografía, una que nadie pensó que cambiaría el rumbo de nuestra percepción del universo. Era el año 1995. El telescopio espacial Hubble llevaba 5 años orbitando la Tierra, pero hasta ese momento no había tomado una sola imagen profunda del universo desconocido. Hasta que un grupo de científicos decidió hacer algo que parecía una locura. Apuntaron el Hubble hacia un punto del cielo donde no se veía nada. Un rincón absolutamente negro, sin estrellas, sin galaxias visibles, sin esperanza de encontrar algo. Era como tomar una fotografía al vacío, y durante 10 días el Hubble observó en silencio. 10 días de exposición continua, una apuesta por la oscuridad. Cuando los datos llegaron, los técnicos comenzaron a procesarlos línea por línea. Lo que apareció en pantalla no tenía precedentes. Miles de galaxias, miles, en un solo fragmento de cielo que parecía vacío. Galaxias en espiral, galaxias colisionando, galaxias tan antiguas que su luz había partido hacia nosotros cuando la Tierra ni siquiera existía. Fue el nacimiento de la imagen conocida como el Hubble Deep Field, y con ella nació una certeza que nadie pudo ignorar. Donde creíamos que no había nada, había todo. Y sin embargo, la historia no termina ahí. Lo que muy pocos saben es que la imagen original del Hubble fue modificada antes de hacerse pública. Sí, fue retocada para mejorar el color, el contraste y la nitidez. Eso es normal. Pero hubo algo más. Algunas regiones del borde fueron suavizadas, otros puntos del campo fueron recortados por exceso de ruido, y un grupo de píxeles fue eliminado del análisis por anomalías estadísticas. Eso fue lo que dijeron.
Pero cuando uno de los técnicos, un joven científico con acceso temporal, filtró una copia parcial sin procesar, notamos algo inquietante. En la esquina inferior del campo había un destello aislado, un punto que no coincidía con ninguna firma de estrella o galaxia, un píxel rebelde, desenfocado, solitario y sobre todo intermitente. Nadie más habló de eso. Y cuando el joven fue cuestionado por sus superiores, simplemente desapareció del proyecto. Desde entonces, todas las imágenes profundas del Hubble son procesadas por un algoritmo nuevo, uno que filtra artefactos digitales, anomalías lumínicas y fuentes sin clasificación astrofísica. En otras palabras, todo lo que no encaja se borra antes de que podamos verlo. Y así lentamente empezamos a mentirle al cielo, a construir un universo editado, curado, seguro, pero el universo real no es seguro. Y lo que el James Webb encontró años después en esas mismas regiones fue aún más desconcertante. Hubo un momento en que todo pareció encajar. La ciencia tenía su historia del universo clara. Hubo un Big Bang. Después vinieron las partículas, después las estrellas y luego, mucho después, las galaxias. Todo sucedía según el plan. Pero entonces llegó el James Webb, el telescopio más poderoso jamás construido. Un gigante con un corazón dorado orbitando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, lejos de toda interferencia. Su misión era clara, mirar más atrás en el tiempo que cualquier otro ojo humano. Y lo hizo, pero lo que encontró lo arruinó todo. Porque lo primero que el Webb vio no fueron partículas dispersas o cúmulos primitivos, fueron galaxias completas, estructuras espirales perfectamente formadas, sistemas con miles de millones de estrellas, y lo más increíble, estaban allí cuando el universo apenas tenía 300 millones de años. Es como encontrar un rascacielos en medio de una ruina recién construida. Era imposible. La teoría decía que a esa edad el universo debía ser un caldo cósmico, desordenado, caótico, sin formas, sin estructuras, sin orden, pero el James Webb lo desmintió. Las galaxias no deberían estar ahí, dijo Garth Illingworth, uno de los astrónomos líderes en formación galáctica, y sin embargo, están. ¿Error de cálculo? ¿Ilusión óptica? No. El problema era mucho más grave. Esas galaxias no solo existían, parecían estar allí desde el principio. Y entonces la cosmología moderna entró en crisis. Los modelos de evolución cósmica no cuadraban. Las simulaciones más avanzadas no podían explicar cómo esas estructuras habían nacido tan rápido. Algunos científicos propusieron que quizás la física del universo temprano era diferente. Otros sugirieron modificar las leyes de la materia oscura. Hubo incluso quien habló de universos previos, cuyos restos podrían haber sembrado las primeras galaxias. Pero nadie lo decía en voz alta. ¿Y si todo lo que sabíamos estaba basado en un mapa incompleto? ¿Y si las zonas que nunca observamos en detalle, esas que llamamos zonas de interferencia, regiones sin prioridad, sectores perdidos, eran las piezas clave? Lo más inquietante llegó después. Cuando algunos equipos del James Webb intentaron explorar regiones que no habían sido mapeadas por el Hubble, comenzaron a encontrar patrones extraños. Regiones donde la densidad de objetos era tan alta que parecía un error. Zonas donde la luz se curvaba como si hubiera una fuerza invisible. Sectores que enviaban señales, pero sin fuente aparente. Uno de esos sectores, cuyo nombre aún no ha sido publicado, mostró un fenómeno gravísimo, una distorsión del lente gravitacional sin objeto que la generara. En palabras simples, el espacio estaba doblado, pero no había galaxia, no había masa, no había nada, solo un vacío que se comportaba como si alguien estuviera allí, sin ser visto. Eso, en física, es imposible, a menos que el vacío no esté vacío, no esté. A partir de ese momento, varias de esas regiones fueron reclasificadas. El pretexto fue técnico: problemas de calibración, necesidad de enfocar en zonas más productivas, recortes de tiempo de observación. Pero si sigues el rastro, descubrirás algo extraño. Cada vez que una zona muestra un comportamiento anómalo, es descartada. Y entonces aparece el patrón. El nuevo mapa del universo, creado por el James Webb, comienza a parecerse demasiado al antiguo, con los mismos huecos, las mismas zonas muertas,
las mismas franjas borrosas, como si, sin importar el telescopio, el mapa ya estuviera decidido antes de mirar. Y si es así, entonces tenemos que hacernos una pregunta urgente. ¿Qué hay en esas regiones que no deben ser vistas? Mucho antes de que existiera la NASA, antes de que el Hubble abriera sus ojos metálicos al cosmos, incluso antes de que Galileo apuntara su telescopio artesanal hacia la Luna, ya había lugares en el cielo que parecían no querer ser observados. En antiguos manuscritos babilónicos hay fragmentos que describen ciertas regiones celestes como sin nombre, zonas donde los escribas evitaban trazar constelaciones, como si algo invisible hiciera que sus lápices temblaran. En los registros de los astrónomos griegos aparece una mención intrigante. Hay huecos en el manto estelar donde los dioses no dejaron señales. Y en el siglo XV, los mapas estelares árabes, extraordinariamente precisos, incluyen franjas negras deliberadas, acompañadas de una nota escrita en tinta desgastada que dice: aquí no mirarás, aquí no hallarás, aquí solo escucharás. ¿Qué significa eso? Lo inquietante es que al superponer esas zonas antiguas con los mapas modernos del cielo, descubrimos algo escalofriante. Algunas coinciden exactamente con las regiones que hoy siguen sin mostrarse en detalle. En el año 1843, cuando el astrónomo inglés John Herschel catalogaba las estrellas del hemisferio sur, escribió en su diario una frase críptica: encontré una región sin estrellas, pero no vacía. El cielo ahí es más denso que en ningún otro lugar. ¿Más denso? ¿Sin estrellas? ¿Pero no vacío? ¿Qué quiso decir realmente? Hoy los datos del telescopio James Webb han registrado sectores donde la luz se comporta de forma irregular. Parece acelerarse, parece desviarse, como si estuviera esquivando algo invisible, y casualmente muchas de esas zonas de distorsión moderna coinciden con las que los antiguos llamaban regiones mudas. ¿Coincidencia? ¿O estamos viendo una línea invisible que atraviesa siglos? Una línea que nos dice una y otra vez: aquí no debes mirar. Pero la pregunta real no es por qué están ocultas. La verdadera pregunta es: ¿quién decidió que esas zonas debían permanecer en la sombra desde antes de que existiera la tecnología para verlas? Y aquí, la historia da un giro aún más oscuro, porque no solo estamos hablando de ocultamiento científico, estamos hablando de algo más grande, una narrativa, una forma de controlar no lo que vemos, sino lo que creemos que puede ser visto. Porque si el universo tiene zonas que nunca han sido reveladas, quizá no estamos mirando un cosmos infinito, quizá estamos mirando una versión editada, un cielo diseñado para ser creído, no comprendido, y los mapas actuales solo serían la última capa de un velo que cubre algo que no debemos descifrar todavía. Pero lo que viene a continuación hará que te preguntes si el velo está empezando a rasgarse. Año 2019. Un grupo de estudiantes de astrofísica en Suiza decide hacer un ejercicio de comparación de imágenes astronómicas como parte de un proyecto académico. Toman dos mapas estelares disponibles en línea, uno del catálogo DSS, Digitized Sky Survey, basado en observaciones de los años 90, y otro de una versión reciente del Sloan Digital Sky Survey. Los comparan píxel por píxel. Lo que encuentran los deja helados. Hay una región, una zona sin nombre entre las constelaciones de Fornax y Eridanus, donde una estructura tenue aparece claramente en el mapa antiguo, pero ha desaparecido por completo en el nuevo. No fue movida, no fue catalogada como error, simplemente no está. Curiosos buscan en el historial de observaciones y encuentran una nota interna de revisión automática que dice: artefacto eliminado por inteligencia artificial durante procesamiento. ¿Artefacto? La IA fue programada para detectar anomalías estadísticas y borrar todo lo que no encaje con el modelo cosmológico previsto. Es decir, todo lo que no se espera encontrar es descartado sin revisión humana. Y esto no es un caso aislado. En al menos 8 catálogos astronómicos modernos existe lo que algunos llaman zonas silenciosas. Regiones donde, de forma inexplicable, no hay datos en bruto disponibles. ¿Fallo de almacenamiento? ¿Errores de digitalización? No. Algunos investigadores que intentaron acceder a los datos en crudo recibieron una respuesta inquietante del sistema.
La información solicitada no se encuentra disponible para visualización pública. Información del universo restringida. Piénsalo un segundo. Cada imagen que vemos del cosmos, cada galaxia, cada cúmulo, cada patrón cósmico, pasa por una serie de filtros digitales antes de llegar a nosotros. Y esos filtros ya no son operados solo por humanos. Son sistemas automatizados que filtran, ajustan, corrigen y si algo no cuadra, lo eliminan. Pero eso no es lo más perturbador. En el año 2021, un astrónomo aficionado en Australia logra captar con su telescopio casero una secuencia de destellos en una zona catalogada como sin actividad. Comparte su hallazgo en un foro especializado. 23 minutos después, su publicación desaparece. Su cuenta es suspendida y otros usuarios reciben advertencias por haber compartido el enlace. Lo más increíble es que alguien logró guardar un pantallazo de su mensaje original. En él, el astrónomo escribe: "No puedo explicarlo. Era como si el cielo estuviera respirando". ¿Qué quiso decir con eso? ¿Y por qué fue silenciado tan rápido? Hay quienes creen que ciertas regiones del universo no solo están siendo ocultadas, sino que están siendo modificadas activamente en tiempo real. Mapas que se actualizan, imágenes que se corrigen, zonas que desaparecen. No porque el universo cambie, sino porque nuestra ventana al universo está siendo manipulada. Y si eso es cierto, entonces quizá no estamos viendo el universo tal como es. Tal vez estamos viendo lo que alguien o algo quiere que veamos. Durante años, hemos confiado en que las imágenes del universo que vemos son fieles, directas, reales. Pero, ¿qué pasa cuando ya no hay humanos entre lo que observamos y lo que nos muestran? Hoy, casi todos los grandes telescopios, el James Webb, el Hubble, el Vera Rubin, incluso los radiotelescopios como ALMA, usan inteligencia artificial para filtrar y procesar sus datos. No es una ayuda opcional, es una condición operativa, porque los volúmenes de datos son tan inmensos que ningún ser humano podría analizarlos todos. Por eso, se ha entrenado a sistemas de IA para enseñarles qué es ruido y qué es cosmos, y ahí comienza el verdadero problema. Estos algoritmos no son neutrales, no son exploradores, son filtros entrenados sobre el modelo del universo que nosotros creemos correcto. Es decir, todo lo que no se ajusta a nuestras expectativas es descartado como error. Si la luz curva de forma extraña, se elimina por artefacto de lente. Si un objeto aparece y desaparece, se considera ruido estadístico. Si algo brilla en una zona que debería estar vacía, se ajusta la calibración. Pero, ¿y si justo en esas anomalías está la verdad que no queremos ver? En los últimos años, astrónomos independientes que trabajan con datos en crudo han descubierto un fenómeno al que llaman zonas fantasma. Son regiones del cielo donde la IA genera estructuras que no están en los datos originales, pero que aparecen cuando se entrena el modelo sobre mapas anteriores. En otras palabras, el sistema de inteligencia artificial reconstruye lo que cree que debería estar allí, aunque no esté. Eso significa que los mapas actuales del universo pueden estar fabricando imágenes basadas en nuestras creencias previas, no en observaciones reales. ¿Y si cada vez que apuntamos al cielo, lo que vemos es una imagen proyectada sobre nuestras ideas anteriores? ¿Una retroalimentación infinita donde el universo ya no es observado, sino editado para coincidir con nuestro modelo mental? Una investigadora en Alemania, al comparar imágenes de archivo de regiones ocultas por IA, lo dijo sin rodeos. Es como si estuviéramos mirando una interfaz, no una realidad. Y aquí surge una hipótesis aún más inquietante. Si las zonas ocultas del universo no son errores, si la IA no las está censurando por accidente, si no es un simple sesgo humano, entonces tal vez el mapa del cosmos que conocemos no está solo limitado por la tecnología. Tal vez está siendo protegido, resguardado de nuestra mirada, como si al observar ciertas regiones, activáramos algo, una barrera, un velo digital. Y la IA, sin saberlo, no actúa como herramienta, sino como guardián. Porque si el universo es más extraño de lo que podemos imaginar, y estamos construyendo nuestros mapas basados en lo que esperamos ver, entonces cada imagen que miramos nos aleja un poco más de la verdad. Y lo más trágico es esto:
tal vez no lo estamos haciendo por miedo a lo desconocido, sino por miedo a dejar de entender. Hay una zona en el cielo que ha desconcertado a astrónomos por siglos, una región con coordenadas precisas que aparece una y otra vez en los catálogos astronómicos más importantes y que sin embargo no muestra nada. Su nombre técnico es Boötes Void, también conocida como el vacío de Boötes. Imagina un lugar en el universo donde, en un radio de más de 300 millones de años luz, no hay nada, ni galaxias, ni cúmulos, ni estrellas visibles, solo oscuridad. Fue descubierto oficialmente en 1981, pero lo que pocos saben es que ya había sido notado antes. En 1935, un astrónomo soviético advirtió que había un hueco imposible en la distribución galáctica. Nadie le creyó. En 1956, el Observatorio de Palomar registró una anomalía óptica en la misma zona. El reporte fue archivado y nunca publicado. Y luego, en los años 90, cuando el Hubble tomó sus primeras imágenes profundas del cielo, esa región no fue observada, no fue seleccionada, fue ignorada. Cuando preguntaron por qué, la respuesta fue técnica. La densidad galáctica no justifica el tiempo de observación. Pero esa excusa ya no sirve hoy, porque el telescopio James Webb, con una resolución 1000 veces superior, también ha evitado mirar allí. Y cuando se solicitó acceso al cronograma de observación completo para esa zona, la respuesta fue que los datos están bajo análisis interno no público. ¿Por qué? ¿Qué hay o qué no hay en ese vacío que merece ser protegido del ojo público? Un vacío tan grande que si el universo fuera una hoja de papel, ese hueco sería un agujero quemado en el centro. Pero aquí viene lo más inquietante. En 2015, un grupo de físicos teóricos de Japón propuso que esa región no es solo un vacío, sino un fenómeno topológico, un punto ciego en la estructura del espacio-tiempo, un lugar donde las leyes físicas podrían colapsar o comportarse de forma completamente diferente. Algunos lo llamaron un error de la simulación, otros lo vieron como una puerta, una brecha. Y aquí entra en juego una palabra que no es científica, pero sí profundamente humana: intuición. Porque los astrónomos que han intentado estudiar el vacío de Boötes desde observatorios independientes reportan algo que no tiene explicación técnica: sensaciones físicas, mareos, mal funcionamiento de los equipos, registros de luz que aparecen y luego desaparecen sin dejar rastro. Uno de ellos, un astrofotógrafo argentino, escribió en su bitácora personal: apunté hacia Boötes, vi lo mismo que todos, nada. Pero no era un vacío normal, era como mirar algo que te está mirando de vuelta. Y si eso es cierto, si en el centro del universo conocido hay una región que rechaza ser observada, entonces tal vez no estamos hablando de un hueco físico. Tal vez estamos hablando de una decisión del propio universo. Un lugar sellado, un núcleo prohibido, un punto ciego, no de nuestros telescopios, sino de nuestra conciencia. Durante siglos, creímos que el universo era un escenario, una gigantesca cúpula de estrellas, un telón abierto donde todo podía ser observado, eventualmente comprendido. Pero cuanto más lejos miramos, más extraño se vuelve. Las galaxias no se comportan como deberían. La luz se curva sin causa aparente. La materia oscura no se ve. La energía oscura no se entiende. Y ahora, sabemos que hay zonas enteras donde nada responde. Ni la física, ni la luz, ni el sentido. El vacío de Boötes es solo un ejemplo, pero no es el único. Hay al menos 5 regiones cósmicas que, por alguna razón, muestran patrones que no se repiten en ninguna otra parte del cielo. Lugares donde las constantes fundamentales, como la velocidad de expansión o la temperatura de fondo, parecen fluctuar. Áreas donde los telescopios simplemente no encuentran nada. Y aquí surge una idea que inquieta incluso a los más racionales. ¿Y si el universo no fue hecho para ser observado por completo? No porque no tengamos la tecnología, sino porque hay partes que fueron diseñadas para permanecer ocultas, como un libro que tiene páginas pegadas, o una obra de arte incompleta. A propósito, algunos físicos de frontera llaman a esto horizontes de negación, zonas donde el universo niega su contenido, donde no hay datos, donde no hay tiempo. Es como si el cosmos
supiera que hay un límite más allá del cual no debemos mirar. Y lo más escalofriante es esto: estas zonas ocultas no están en los márgenes del universo observable, están en el centro, justo donde deberíamos encontrar el origen. La radiación de fondo cósmico, aquella que supuestamente nos cuenta cómo fue el Big Bang, tiene una región central distorsionada, una especie de mancha fría, sin explicación definitiva. Y adivina qué, esa mancha apunta exactamente hacia el vacío de Botez. ¿Coincidencia? ¿O marca? Hay quienes lo han sugerido. El universo no es una estructura abierta, es un enigma cuidadosamente cerrado, una historia sin prólogo. Y si esto es cierto, entonces tal vez el cielo no nos está contando su historia completa. Tal vez los mapas cósmicos que construimos con tanto esfuerzo son como las paredes internas de una caverna. Nos muestran sombras, reflejos, patrones, pero jamás la fuente. Tal vez el universo, en su núcleo más profundo, no quiere ser entendido. Y lo más aterrador no es que esté ocultando algo. Lo más aterrador es que podríamos estar tan cerca de verlo, que algo, desde adentro o desde afuera, está borrando el mapa antes de que lo descubramos. Desde que miramos al cielo por primera vez, lo hemos hecho con una suposición básica. Todo lo que vemos allá afuera está realmente allí. Pero ¿y si no es así? ¿Y si todo el universo visible es solo una proyección, una fachada, una cortina de estrellas, un escenario brillante construido para mirar en todas las direcciones, menos hacia donde deberíamos? Cuando se comparan los mapas del cosmos, de diferentes telescopios en diferentes décadas, aparece algo curioso. Las zonas más detalladas, las más observadas, las más estudiadas, forman un patrón geométrico coherente, una red de observación que rodea un punto central, pero nunca lo mira directamente. Ese punto, como ya vimos, es el vacío de Botez. Y ese vacío, a su vez, coincide con la mancha fría del fondo cósmico de microondas, una región donde la temperatura es anómalamente baja, demasiado baja, tan baja que algunos físicos creen que podría ser un signo de colisión con otro universo. ¿Y si el Big Bang no fue un evento expansivo uniforme, sino el resultado de una ruptura, una intersección, un punto de impacto, un lugar tan singular, tan cargado de verdad, que el resto del universo fue construido como una especie de biombo cósmico para ocultarlo, como si todo lo demás, las galaxias, las nebulosas, las leyes físicas, hubieran sido colocadas a su alrededor para distraer, no porque estemos siendo engañados, sino porque la mente humana no podría soportar mirar directamente al origen. Y aquí entra un concepto devastador. El universo visible es demasiado perfecto. Las leyes que lo rigen, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la expansión del espacio, están tan finamente ajustadas que la más mínima variación habría impedido la formación de estrellas, o incluso de átomos. Esto es lo que se conoce como el principio antrópico. Pero, ¿y si no es una coincidencia? ¿Y si este universo fue creado, no solo para permitir nuestra existencia, sino para que jamás podamos cuestionar el escenario? Como si cada estrella fuera una lámpara en el techo de un gran teatro. Como si cada galaxia fuera una pintura perfectamente colocada para desviar la mirada. Y justo en el centro del teatro, la puerta cerrada, el único lugar donde no podemos mirar, donde el mapa se borra, donde las leyes cambian, donde la narrativa se detiene. Y ahora con el James Webb, con nuestras simulaciones, con la IA ampliando nuestras capacidades, estamos empezando a mirar en dirección a esa puerta. Y algo, no sabemos qué, está cerrándola otra vez. Datos eliminados, zonas censuradas, anomalías reescritas, señales descartadas, como si el universo dijera, hasta aquí, no más allá, mira el espectáculo, pero no cruces el telón. Quizás nunca sepamos con certeza qué hay en esas zonas que no nos dejan ver. Quizás el universo no está completo. Quizás nunca lo estuvo. Quizás fue diseñado así desde el principio. Un cielo lleno de respuestas falsas, para proteger una verdad tan grande, tan profunda, que mirar directamente hacia ella sería como despertar de un sueño sin querer hacerlo. Y sin embargo, aquí estamos, apuntando telescopios, comparando mapas,
revisando cada imagen, cada coordenada, cada anomalía, como quien busca una grieta en el escenario, una rendija en el telón. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo más humano que existe. Porque incluso si el mapa está incompleto, incluso si nos han enseñado a mirar solo hacia donde es seguro, seguimos buscando, seguimos preguntando. Y esa insistencia, esa terquedad por saber, es la prueba de que no estamos hechos para quedarnos en la superficie. Estamos hechos para cruzar los límites, para romper el velo, para preguntar lo que no debería preguntarse. Y al hacerlo, tocamos algo más grande que nosotros, algo que tal vez no estaba destinado a ser visto, pero sí a ser sentido. Fragmento para reflexionar. ¿Y si el universo no está allá afuera, sino adentro, esperando que alguien se atreva a mirar sin miedo? ¿Y si lo que ocultamos en el mapa es justamente lo que vinimos a encontrar? Porque quizás el punto ciego no está en el cielo, está en nosotros, y el universo solo nos lo está recordando. Si sentiste que este video tocó algo en ti, suscríbete, porque aquí no venimos a repetir lo que otros dicen, venimos a explorar lo que otros no se atreven a preguntar. Esto es Secretos del Cosmos, y apenas estamos comenzando.